Ya, bueno, yo les voy a presentar lo que es el ejercicio 11 del capítulo número 6, donde el enunciado nos dice, calcule la conductancia total y resistencia total de cada red que se muestra en la figura 6.54. La figura 6.54 es la que podemos ver a continuación. Y bueno, aquí tenemos como literal A este circuito donde nos da una resistencia de 4 ohmios y una resistencia de 6 ohmios. Para calcular su conductancia tenemos como fórmula con la conductancia total que se representa como GT y esto es igual a G1 más G2, resistencia 1 más resistencia 2 usando un divisor de corriente. Esto nos da un total de 1 sobre 4 ohmios más 1 sobre 6 ohmios y esto nos da un total de 0.416 siemens, que esa sería la conductancia. En el segundo literal tenemos la conductancia total, que es de la misma manera la sumatoria de todas las resistencias, G1 más G2 más G3, y aplicamos igual los divisores, que sería 1 sobre 480 ohmios más 1 sobre 240 y 1 sobre 40, y esto nos da un total de 0.03125 siemens. Y si queremos transformarle a microsiemens, multiplicamos por 1000 y nos daría un total de 31.25 microsiemens. Y hacemos lo mismo con el literal C. Conducta G1 más G2 más G3, aplicamos los divisores y nos da un total de 247.5 microsiemens. Y para la resistencia total, solo aplicamos la fórmula que sería 1 sobre las conductancias totales que ya calculamos en la parte de acá arriba. Entonces, para el circuito A, tenemos 1 sobre 0.416 siemens, que nos da un total de 2.40 ohms. El literal B, tenemos la fórmula 1 sobre la conductancia total, que nos da 1 sobre 31.25 microsiemens y nos da 0.032, y para transformar a ohms multiplicamos por 1000 y nos da un total de 32. Y el último literal, que sería este de aquí, en este literal no nos dio no nos dieron números como tal, sino nos dieron un código de colores de resistencias. Entonces aquí aplicamos la tablita de cada código de colores y con eso ya podemos calcular. Entonces la resistencia total de este sería igual 1 sobre la conductancia total y nos da un total de 4.04 kiloohms. A continuación, un ejercicio del capítulo 6. Ya, tenemos el ejercicio 33, el cual nos dice, utiliza la regla de divisor de corriente para determinar las resistencias desconocidas en la red de la figura 675. Bien, tenemos aquí la figura 675 y nos pide determinar la resistencia del circuito. Entonces, tenemos como datos la corriente total y la corriente que entra a la resistencia, y tenemos el valor de la resistencia. Entonces, haciendo uso de la regla de divisor de corriente, la cual es la multiplicación de la corriente de la resistencia a buscar por la corriente total sobre la suma de sus resistencias. Y despejamos R y tenemos el valor de 12.36 ohms. A continuación vamos a seguir con el ejercicio del capítulo 5. Este ejercicio es en específico el ejercicio número 20. Este ejercicio nos dice que observemos nuestro circuito, observemos el circuito este de aquí y calculemos los literales.
calcula el voltaje en cada resistor, determina los valores de los resistores 1 y 2 y encuentra la potencia disipada por cada uno de los resistores. Con eso vamos al literal A, lo que nos dice calcular el voltaje en cada resistor. Para poder encontrar el voltaje, pero en nuestra resistencia 3, lo que tenemos que hacer es utilizar la fórmula de corriente, que es voltaje sobre resistencia. Despejamos el voltaje y ahí sabemos que el voltaje es igual a la corriente por la resistencia. Multiplicamos los valores y, como podemos ver, nos da un valor de 24 voltios. El voltaje 2 es necesario calcular, ya nos dice que son 36 voltios. Y luego, para poder encontrar el voltaje 1, hacemos la sumatoria de voltajes. 72 menos 24 voltios menos 26 menos el voltaje 1 nos debería dar 0. Despejamos el voltaje 1 y obtenemos que el voltaje 1 es igual a 12 voltios. Ahora, teniendo eso, podemos determinar los valores de las resistencias 1 y 2. Utilizando la misma fórmula de corriente es igual a voltaje sobre resistencia. Despejamos la resistencia y vemos que es igual a voltaje sobre corriente. Reemplazamos los valores que sacamos anteriormente. Resistencia 1 es igual a los 12 voltios sobre los 3000 amperios y obtenemos los 4 ohmios de resistencia. La resistencia 2 serían los 36 voltios sobre los 3000 amperios también, que pasan por esta. Son 12 ohmios. Encuentra la potencia disipada por cada uno de los resistores. Para hacer esto, utilizamos la fórmula de la potencia, que es potencia es igual a la intensidad por la resistencia. Hacemos eso, reemplazamos los valores que tenemos, los 3 miliamperios de la resistencia 1 por sus 4 kiloohmios y obtenemos que la potencia 1 es igual a 0.036 watts. La potencia 2 tenemos que es igual a la I2 por la resistencia 2. Son igual los 3 miliamperios al cuadrado, son 9 por los 12 kiloohmios de la resistencia 2. Tenemos que son 0.108 watts de potencia. Y con la resistencia 3 hacemos lo mismo y obtenemos que es 0.072 watts. Muchas gracias. Ahora yo les voy a explicar cómo se realizó el ejercicio número 32, el literal A. En el gráfico A, primero, para poder resolver esto, vamos a aplicar la regla de divisor de corriente para determinar todas las corrientes desconocidas de las redes de esta figura. Aplicamos primeramente la fórmula de la conductancia y obtenemos que la primera resistencia, dividimos cada una de las resistencias sobre 1 y hacemos su sumatoria que nos da 0.125. A continuación, para ir calculando cada una de las, vamos a ir calculando cada una de las intensidades que pasa por esta. Entonces tenemos que la conductancia 1 dividido para la conductancia total por la intensidad total. Esta fórmula vamos a ir aplicándola en cada una de las intensidades y obtenemos que la corriente que va a pasar por la intensidad 1 es de 7.872 miliamperios. Por la resistencia 2 van a pasar 2.6 miliamperios. Por la resistencia 3, 5.184 miliamperios y por la resistencia 4 tenemos 7.872 miliamperios. Ahora para el ejercicio B aplicamos la misma fórmula. Ya tenemos que la conductancia total de esta red es 0.017. Vamos a ir calculando cada una de las corrientes que pasan por las resistencias y obtenemos que para la resistencia 1
43.411 amperios. La segunda tenemos 13.76 amperios y para la última 28.588 amperios.